Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, amada Iglesia del Señor. ¿Cómo nos encontramos en esta tarde? En victoria. Ven, oremos, hermanos, para iniciar este hermoso tiempo de bendición. Padre Santo, Jehová de los ejércitos, gracias, Señor, te damos en esta tarde porque tú nos permites, Señor, congregar y buscar más de ti, Señor. Te pedimos que seas tú guiándonos, Señor, en este tiempo. Toma el control total, Padre Santo, y háblanos, Señor, en esta tarde. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo Jesucristo. Amén. En un mundo que se desmorona a causa de la incredulidad. Hay una iglesia que prevalece. Un grupo de gente electa. Una nación santa. Pueblo adquirido. Que ha propuesto en su corazón Adorar a Dios, espíritu en verdad. una celebración que levanta el nombre de Jesús. Aleluya, gloria al Rey. El alma del Señor porque Él es bueno, el gran amor perdura para siempre. Alábale, glorifícale. Estemos en la roca de nuestra salvación. Tuyos son, Señor, la grandeza y el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Tuyo es todo cuanto hay en el cielo y en la tierra. Hoy nos postramos reverentes. Doblamos nuestras rodillas. Señor, nuestro Hacedor. El tiempo de adorar ha llegado. El Rey de la Gloria está aquí. Proclama la grandeza de su nombre. Hosana en las alturas. Un cordero que fue inmolado. Al poder, riquezas y sabiduría. Por los siglos de los siglos. Todo niño sueña con grandes aventuras. Pero en algún momento los sueños mueren. Nos conformamos con menos Perdemos la visión. y levantamos muros. Bienvenido al mundo real. Pero fuiste creado para amar. Tú eres un hijo de Dios Fuiste creado para una vida extraordinaria. una vida como la de Jesús. Fuiste hecho para Cambiar al. mundo. Fuiste creado para una vida extrema. Llena de compasión. Saturada. Con el amor de Dios.
para vivir entre nosotros. Él se involucró directamente con el dolor del mundo. También así debemos hacer. Jesús se interesó por Quebrantado, enfermo, pobre. y nosotros también podemos, Jesús vino para ayudar. emocionalmente, Físicamente, espiritualmente, socialmente. y también es nuestro deber. ¿Estás dispuesto a confiar en Dios? ¿Estás dispuesto a soñar de nuevo? ¿Estás dispuesto a cambiar el mundo? Amén. Sí, Señor, estamos dispuestos, Señor, a cambiar el mundo, a ser esos agentes de cambio, Padre Santo. Y en esta tarde, Señor, queremos seguir alabándote, Señor, adorándote a ti, Señor. Y no sin antes pidiéndote, Señor, por pureza en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que seas tú limpiándonos, Señor, cada vez más. Que nos muestres, Señor, todo lo que estorbe nuestra comunión contigo, Señor. Porque queremos, Señor, recibir de tu perdón, Señor. Y ser, Señor, estar aptos delante de tu presencia, Padre. Gracias, Señor, también te damos por todo y queremos, Señor, alabarte y adorarte, Señor, porque estamos agradecidos, Señor, con lo que tú haces siempre con nosotros, Padre Santo. Y en esta tarde queremos declarar que el camino del Señor es perfecto. Por eso es que en esta tarde elevamos nuestras voces, Señor, y declaramos, Señor, porque sabemos que tú nos has dado poder y autoridad para hollar las obras de las tinieblas, porque podemos levantarnos, Señor, y declarar que Jesús es el Señor, que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Sí, Señor, porque tú, Cristo, eres nuestra fortaleza, eres nuestro escudo, y con Él paso en medio de un batallón, Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear, porque el camino del Señor es perfecto. Amén. Sí, Señor. Te exaltamos, Rey de gloria. Te exaltamos, Dios de poder y de majestad. Oh, Señor, levantamos nuestras voces. Porque sabemos, Señor, que tú nos has dado poder y autoridad para hollar las obras de las tinieblas. Porque podemos levantarnos, Señor, y declarar que Jesús es el Señor y que nos ha dado autoridad para poner al maligno debajo de nuestros pies. Aleluya. El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, con Él paso en medio de un batallón, de la diestra de mis manos me prepara para guerrear. El camino del Señor, El camino del Señor es perfecto, la palabra del Señor es poder, es el arma y escudo de todos los que en Él confían. Cristo es mi fortaleza, es mi escudo, porque Él paso en medio de un batallón, de la diestra de mis manos me prepara para guerrear. porque ¿quién es Dios? Porque ¿quién es Dios, sino el Señor? ¿Y quién es la roca, sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé bajo los pies del Señor que ayer no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos, los alcancé, los destruí, los atravesé bajo los pies del Señor que ayer no se levantarán más. Oh, sí, Señor. Te damos gracias, Padre, porque nos has unido como un ejército victorioso. El camino del Señor es perfecto. El camino del Señor es perfecto, la palabra
profundo con el paso en medio de un batallón. Él adiestra mis manos, me prepara para guerrear. Porque quién es Dios, Porque ¿quién es Dios sino el Señor? ¿Y quién es la roca sino nuestro Dios? Aleluya, aleluya, aleluya. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Perseguí a mis enemigos y los alcancé, los destruí, los atravesé. Bajo los pies del Señor cayeron, no se levantarán más. Amén. Damos fuertes palmas a nuestro Dios Todopoderoso, porque su camino es perfecto y Él es grande. Tú eres grande, Señor. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, porque tú, Señor, eres grande. Por eso te cantamos. Cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán, porque Él está vestido en majestad. El esplendor de un rey vestido en majestad. La tierra alegre está, la tierra alegre está, cubierto está de luz, venció la oscuridad y tiembla a su voz, tiembla a su voz. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios y todos lo verán. Cuán grande es Dios. El esplendor de un rey
las voces, una vez más, todas las voces, todas las voces. Señor, cuán grande eres. Cántale, cuán grande eres, Señor. Cuán grande eres, Señor. Declaro con todo tu ser, mi hermano. Señor, no hay nadie más grande como tú. Solamente tú, Señor, el Dios del universo, creador de todo, todopoderoso, Señor. Aquí acudiremos, sino solamente a ti, Señor. Nuestro corazón se llena a cantarte y alabarte, Señor. Sí, Señor, cuán grande eres tú, Padre. Ya te cantamos, Señor, te adoramos, Padre, porque eres grande, eres soberano, Señor. Y en esta tarde anhelamos, Señor, que seas tú hablándonos, Padre Santo. Queremos saber más, Señor, de tu voluntad para poder ser obedientes también, Señor, ante tu palabra, Padre. Ayúdanos, Señor, a serte fiel y a poder, Señor, tener discernimiento de lo que nos tienes preparado para esta tarde. Gracias, Señor, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Cuán grande es nuestro Dios, qué hermoso, hermano, hermanita linda. Qué lindo es. Abre tu corazón y entona esa canción. Cuán grande es Él, cuán grande es nuestro Dios. Dios es tan maravilloso que entregó a su único Hijo para salvarnos y somos libres. Cristo ha resucitado. Qué gozo, qué alegría. Porque Cristo vive en tu corazón, hermano, hermana linda. Y el Señor nos ama tanto y quiere que sigamos su caminar con Cristo para llegar a nuestro Padre y hacer la gran comisión. Abre tu corazón, hermano, hermana linda, para dejar entrar a Cristo
y que se quede para siempre en tu vida y sea tu guía, tu salvador personal. Y así declararás que eres libre en Cristo Jesús. Por eso, hermano, hermana linda, es un día gozoso, hermoso, maravilloso. Qué alegría es poder decir, Jesús ha resucitado. Él venció a la muerte. Ahora es la luz es lo que ilumina. El Rey de Reyes y Señor de Señores, el único a quien debemos adorar y glorificar. Pues, hermano, hermana linda, un día más dispuestos a seguir aprendiendo, a que nos escudriñemos, nos ayuden a escudriñar su palabra para poder ser siervos útiles. Hoy Dios nos habla a través de su siervo en Primera de Crónicas, donde narra la historia de Israel, enfocándose en el reinado de David y la importancia del culto. Nos va a permitir enfatizar la esperanza en el rey mesiánico venidero y la esperanza en un nuevo templo. Nos va a ayudar a fomentar una relación correcta entre Dios y su pueblo. Nos permite y nos va a permitir conocer aún más el gran ejemplo de la intervención divina en la historia de Israel. Ver la constante misericordia, el amor y la fidelidad del Señor se hacen patentes cada día y cuando aprendemos y leemos más su palabra. Además, en Crónicas nos hace ver la historia familiar, nos hace enumerar los sacerdotes, levitas, ejércitos, todo funcionario del templo y otros líderes de diversos ministerios. En Crónicas, la historia de Israel se narra desde una perspectiva sacerdotal. Crónicas se centra en el hecho de que Dios nos rescata de patrones destructivos, que la verdadera adoración debe ser el centro de la vida nacional e individual. Crónicas nos enseña que Dios es más grande y a Él debemos la gloria y la honra. En Primera de Crónicas, en 16:34 nos dice, aclamad a Jehová, porque Él es bueno, porque su misericordia es eterna. Oh, qué maravilloso, el Señor es tan misericordioso, tan amoroso, que cada día se manifiesta en nuestras vidas. Así que hermano, hermana linda, pongamos dispuestos todos nuestros sentidos, que nuestros ojos, nuestros oídos se abran espiritualmente y tu corazón, nuestro corazón, esté Cristo, para que sigamos aprendiendo, sigamos alabándolo, Señor. Gracias, papito lindo, por este tiempo maravilloso y te pedimos, Señor Espíritu Santo, que sigas tomando el control de este maravilloso momento contigo, Padre amado, y uses a tu siervo Orlando Elías en llevar tu palabra. En el nombre de Jesús oramos así. Amén, amén, hermano, hermana linda, dispuestas a escuchar palabra, que es el verdadero alimento que nos da esa fortaleza y esta vida. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, tengan ustedes muy buenas tardes. Los saludo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Bendito Señor, Padre Santo, Jehová de los ejércitos, Dios de Abraham, Isaac y Jacob. A ti, Señor, te pedimos hoy, Señor, en esta tarde, que nos ilumines y nos muestres tu palabra, Señor, con el discernimiento a través de tu Espíritu Santo. Bendito seas, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que nos protejas y nos guardes, Señor, de todo mal, porque el maligno está siempre al acecho, siempre tratando de confundir a todas las personas que quieren acercarse al Señor y a aquellos que están equivocados, siguiendo costumbres idólatras. Satanás piensa que debe mantenerse en ese camino. Pero tú nos has llamado, Señor, nos has convocado, Padre Santo, para poder liberarnos a través de tu palabra, Señor, y tu poder, a todas las personas, Señor, que están y han caído las cadenas, Señor, del maligno. Gracias, Señor, por esta bendita palabra del día de hoy.
En el nombre del Señor Jesucristo, te pedimos que nos limpies, Señor, y nos permita tocar tu santa palabra como nos limpia, Señor. Amén. Hermanos lindos, el día de hoy estamos nosotros tocando un aspecto muy importante al respecto de cómo es que después de que Jerusalén haya podido ser nuevamente habitada, porque han sido exiliados a Babilonia y retornados gracias a la acción de Ciro el Grande, que es convocado, inclusive que es mencionado por Isaías 150 años antes, de que iba a ser el ungido de Dios, y a permitir que regrese, hasta iba a financiar inclusive la reconstrucción. Todo eso, lo único que podemos pensar es de que solo Dios puede hacer estas cosas. Ninguna voluntad humana puede torcer otra voluntad de gente, personas que están ocupando cargos, en este caso de reyes, mandatarios, de naciones imponentes. Solo Dios o bien los cambia su pensamiento, bien los corrige, o bien simplemente los retira de donde están. De tarde o temprano los imperios que no han hecho la voluntad del Señor, que simplemente han oprimido, han esclavizado, han maltratado y no se han acordado del Señor, han caído en corrupción, en pecado atroz. El Señor les da un tiempo y después de ese tiempo, si no hay corrección, simplemente les da el tiempo de juicio para que puedan inclusive resarcirse, puedan arrepentirse, pero si no, hasta lo desaparece. Y ni siquiera ya son encontrados, así como Nínive. Hasta ahora están buscando exactamente dónde está. Bien, no sabemos cómo quedará Estados Unidos. Que Dios lo está utilizando para proteger a Israel. Israel siempre ha sido protegido por grandes naciones. Una nación muy pequeña, pero siempre ha sido protegido por las naciones poderosas. Y eso es gracias a Dios Todopoderoso. Bendito sea el Señor, Jehová de los ejércitos. Siempre ha sido socorrido por las grandes potencias. En el pasado ha sido socorrido pues por Persia, hoy Irán, pero lógicamente en ese tiempo no tenían pues la convicción torcida, adaptada a su realidad, a la realidad que ellos como humanamente lo han establecido, ¿no? Ninguna voluntad divina puede establecer de que puedan permitirse pensar de que Cristo no es el Salvador. Ellos han adquirido el islamismo. Entonces, no era simple que tenían el islamismo. Fue a partir del año 600 y tanto después de Cristo, 600 años, o sea, 6 siglos después, que ellos han concebido la idea de que iba a haber, que hay otra idea de cómo seguir todo lo que el Señor nos ha deparado para este tiempo. Se alejaron de la palabra y por diversas razones están en confusión. Y seguramente, al creer de que Mahoma era un ídolo o un enviado de Dios, se han confundido y están en total confusión. Acuérdense de que el príncipe de Persia, estamos hablando de Irán, una vez se ofreció resistencia para que un ángel, Miguel, no le diera las respuestas que pedía en oración Daniel sobre los acontecimientos posteriores que estaban en el sueño, para que interpreta. Tuvo que venir todavía Miguel tuvo que venir, porque Gabriel estaba siendo resistido por el príncipe de Persia para que llegue el mensaje correcto. Yo no quería que el ser humano, ese príncipe de Persia, no quería que el ser humano supiera cómo iba a acabar todo eso para que tuviera esperanza y fe. Primeramente en la venida del Redentor, segundo en todo lo que iba a hacer el Señor, porque los acontecimientos que iban a ocurrir a través justamente de las profecías que Dios le dio a Daniel, se iba a entender, se iba a saber y se iba a tener esa esperanza de que iba a haber un Redentor y de que el juicio de Dios iba a llegar apropiadamente. Entonces, viendo cómo es que ese príncipe de Persia está allá, ahora que conocemos como Irán, tuvo que tener resistencia y todavía tenía que venir
Miguel para apoyar, reforzar a Gabriel para que pueda tener paso. Entonces debo pensar de que en este tiempo, y está escrito en la Biblia, que de todas maneras ese carnero, representado en Persia, iba a subsistir, inclusive iba a florecer en los últimos tiempos. Y está dado. Todo lo que está en la Biblia se cumple. Todo lo que está escrito se cumple. Y está escrito. De que cuando la higuera florezca, es señal que el fin de los tiempos está cerca. Y la higuera representa a Israel. Israel ha florecido. Tiene un desarrollo económico fuerte. Hasta tiene tecnología tan avanzada que inclusive ya tiene bombas atómicas que ha podido desarrollar, pero ya hace bastante tiempo, no es de ahora. Por esa razón, es de que tú debes pensar de que la voluntad de Dios siempre se va a cumplir. Menciono todo esto para ver de que justamente la voluntad del ser humano siempre está escapando de la orientación divina que el Señor nos da a través de su palabra, a través de la Biblia. Siempre rehuye. ¿Pero para qué? Supuestamente para tener libertad de elección y con esa libertad de elección tomar decisiones que creen conveniente. Pero ¿acaso van a pensar de que la vida y existencia del ser humano pasa de los 200, 300 años? Antes llegó solamente a 969 años como Matusalén. ¿Y después qué sigue? ¿No están pensando qué va a ser su futuro en la eternidad? No, solamente les interesa ser libres, entre comillas, hasta que mueran. Pero esa falsa libertad simplemente es el deseo de desobedecer al Señor, desobedecer las reglas que están establecidas. Aún así no quieras, están establecidas, porque el Señor quiere lo mejor para nosotros. El Señor quiere que haya una vida eterna para nosotros, llena de paz, de tranquilidad, de prosperidad, de gozo con el Señor. Pero justamente por lo que ya sucedió en la primera parte, cuando Adán pecó y dejó entrar el pecado al mundo, prácticamente entregó a la tierra, al mundo, a Satanás, porque Satanás quería eso, que peque y luego te acusa. Esa es la labor de Satanás. Te hace pecar, te tienta y luego ¿qué va a haber? Él te va a acusar con Dios. Siempre te acusa con Dios. No entiendes que cuando tú piensas de que estás liberado, haces lo que quieres, te vas a fiestas, te vas a jaranas, vayas a tu chonguinada, te embriagas y dices que solamente vas a llevar lo que has bebido, lo que has tomado, falsamente. No sabes que al rehuir de lo que el Señor demanda para que podamos ser salvos, lo que estás haciendo es multiplicar tus males, los males que vas a tener que pasar en la vida. Y si esa vida no alcanza en contemplar todos los males que has realizado, eso transmite, así como dice el Señor, visitaré los pecados de los padres hasta la tercera o cuarta generación, lo digo yo, Jehová, está escrito. Así que si no quieres entender eso, hay perversidad en tu alma, hay perversidad en tu corazón. Dirás, no, yo soy bueno, yo voy a la iglesia todos los domingos o de vez en cuando me acuerdo. Pues es sincero, no vas ni siquiera a la iglesia a ver al que dicen que es Santo Padre. Por cierto que está totalmente equivocado. Porque Romanos 3:23 dice que no hay ninguno justo. Y por lo tanto están todos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, cuando uno nace como nueva criatura de Cristo Jesús, aceptando a Cristo como tu mediador, como tu salvador, y te bautizas con tu conciencia y con tu conocimiento y con tu razonamiento y con tu libre albedrío al Señor, entonces es que eres nueva criatura de Jesús. Nuevamente naces espiritualmente y solo así puedes acercarte a la luz. No hay de otra forma, todo lo demás es engaño. Porque no puedes pensar de que eso puede ser engaño si solamente lo que están estableciendo según esa religión oficial es después de los años 1300. ¿Y antes de eso acaso ha habido eso? Había solamente palabra de Dios. Cuando se dieron en el año 300, en el año 600, tergiversaciones. Porque lo que Cristo ha dicho bien claro, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No ha dicho, ¿sabes qué? Sirvamos a los dos, ¿no? Entonces,
Seamos claros en eso. El Señor quiere tu total devoción. Y el Señor quiere lo que está escrito en su palabra. No está, no está en su voluntad el Señor, el de que tú nuevamente te involucres en las costumbres, en las tradiciones. Y eso hace, y justamente en Crónicas está escrito todo un relato de recopilación de Primera de Reyes, Segunda de Reyes, inclusive lo de Génesis, lo de Moisés, y Primera de Reyes y Segunda de Reyes. Está condensado, ordenado, viendo las cosas positivas que hay que rescatar de la palabra. Inclusive, pues luego en Crónicas está relatado cómo es que el Señor quiere que nosotros, en la operación Rescate, darnos lo mejor, darnos la salvación, regalarnos la salvación a través de su Hijo, el Señor Jesucristo, ha podido, a través de su preciosa sangre, comprarnos a nosotros. Por eso es que cuando nosotros nacemos, tenemos que nacer, tenemos que ver un libre albedrío, tenemos que una voluntad de aceptación y de cambio. Una persona que cambia, una persona que está transformada, ama a su prójimo. Es manso como paloma, pero astuto como serpiente. No echa perlas a los anchos para que pueda esta desperdiciarse, o dar los santos a los perros que le van a echar, no le van a apreciar y lo van a echar a perder. Está escrita la palabra. Y el Señor Cristo dijo bien claro que primero son los hijos del Señor que se sientan a la mesa con Él y comen el pan. Y aunque por ahí hay una palabra, hay un acontecimiento en donde pasó que una señora que tenía a su hijo le pedía comida y le dijo a Cristo, Señor, dame de comer, no solamente que coman los hijos que llamas, porque hasta los perrillos comen de las sobras y migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Cristo vio la fe de esa mujer y dijo, eres salva, tu fe te ha salvado. Y le dio todo lo que necesitaba ella, que es su salvación. Entonces el Señor ve tu fe. La fe se puede medir si se mide. Cuán grande es tu fe es cuán de obediencia tienes al Señor. Si obedeces poco, tu fe es poca. Si tu obediencia es mayor, cada vez más que tienen que incrementarse, entonces tu fe va creciendo. Y tiene que incrementarse todo lo que es posible para que puedas tú mantenerte y decir como Pablo, al final de los tiempos, cuando ya te tengo que partir de este mundo y decir, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera y he mantenido la fe, la única forma, para luego esperar la recompensa y la corona de la bendición y la salvación y la vida eterna. Pero si no haces ni un esfuerzo y digas la jarana, te digas simplemente a querer obtener dinero que al final no te vas a llevar nada, ni siquiera se van a acordar de ti, o acuérdate a veces tú de tus tatarabuelos, tus bisabuelos, quiénes habrán sido, qué habrán querido, qué habrán tenido. Se han llevado lo que han tomado, se han llevado lo que han bebido, se llevan lo que han vivido, absolutamente nada. Si no han nacido un nuevo criatura como Cristo Jesús, tanto su cuerpo se volvió polvo y su alma va a resucitar, pero a condenación. Escoge tú. Entonces, debemos rescatar. Te dirás, pero yo no quiero pasar hambre, yo no quiero sufrir, yo no quiero que pueda nuevamente sufrir mis hijos lo que yo he sufrido, lo que he pasado. Por esa razón, el Señor, a través de toda su palabra, ha establecido cómo es el plan que tiene para rescatarnos. David no hubiera sido rey si no hubiera pasado la gran prueba de matar a un gigante. Era conocido como el mata gigantes. Entonces, para entregarle la corona de rey a David, pasó la prueba. ¿Y cuál es esa prueba? Dios le puso un gigante delante de él. Un gigante al cual tiene que vencer. Pero él estaba convencido y tenía la fe de vencer a ese gigante. Porque él siempre oraba al Señor, cantaba salmos y estaba convencido de que aquel que maldijera a Israel por el pacto de Abraham que hizo Dios con él, que cualquiera que maldijere
a su simiente será maldito, y cualquier que bendijere será bendecido. Y cuando el gigante Goliat maldijo a Israel y a David, dijo: ¡te tengo! Dios me pondrá en victoria contigo y caerás delante mío. Y solamente con una onda y una piedra derrotó a un gigante que muchos guerreros no podrían combatirlo. Él fácilmente lo podía destruir. Pero él pasó la prueba. Por eso es que cada uno de nosotros no esperemos las cosas que nos vengan a venir de la noche a la mañana y no pasar la prueba. Cuando te vienen dificultades, que el Señor te está poniendo una prueba que tú tienes que sacar adelante, vencer esa prueba. Pero si estás con Él, Él peleará esa batalla por ti. Antes que tú empieces esa batalla, Él te está dando el triunfo, está procurando, está tocando voluntades, está moviendo corazones y está enderezando las veredas por las cuales vas a caminar. Porque es un Dios del tiempo, un Dios que puede adelantarse el futuro y sabe lo que va a acontecer. Si tú tienes la determinación, tienes el carácter, tienes la voluntad de seguirlo y ser fiel al Señor, Él está contigo y nada te va a pasar. Por eso es que mediante Pablo también nos enseña, y dijo Pablo, que no escatimen cuando ustedes por alguna razón sientan dolor en la vida, un dolor sentimental, de repente hasta un dolor físico o un dolor de acontecimientos que no te están gustando. Porque dijo Pablo, todo lo que decía es inspiración del Espíritu Santo, no era por voluntad de él. O podríamos decir que no, mira que el filósofo tal, que Kant, que Sócrates, que Misteles de Mileto, que Descartes, etcétera, etcétera. Dije otra cosa, no. Él tiene inspiración del Espíritu Santo y lo que el Espíritu Santo tiene es lo que nosotros tenemos que hacer. Y a través de él, de Pablo, que dijo, cuando a veces algo que te aflige, tienes dolor, debes saber que eso te va a dar perseverancia. El dolor te da perseverancia. Y si tú perseveras, te va a proporcionar carácter. Y una vez que tengas carácter, vas a tener esperanza. Y nosotros estamos convencidos que la esperanza de la resurrección y la vida eterna va a venir a través justamente de la acción ya que hizo Cristo Jesús de habernos comprado con su preciosa sangre. Nosotros somos nación santa, pueblo adquirido, y ejercemos el real sacerdocio. Hay que tener claro eso para que podamos nosotros saber cuál es el propósito del Señor. La única manera de que nosotros podamos ser salvos es nacer de nuevo. Pero nosotros tenemos que entender, así como en Crónicas está relatado todo lo que era necesario conocer de las cosas positivas que se requieren. Hay un libro de Crónicas que ha sido separado en dos partes. Primera de Crónicas y segunda de Crónicas. Esta vez estaremos tocando la primera parte de Crónicas. Pero es necesario que se sepa. Es necesario saber de que la voluntad del Señor es la que se tiene que hacer. El libro de Crónicas nos va a enseñar. No olvidemos cuál es la misión de una iglesia.
Hermanos lindos, nunca olvidar de que justamente nosotros necesitamos tener el amor del Señor. Teniendo el amor del Señor, podemos nosotros liberar. Primero liberar a nosotros, luego liberar a través del Señor a otras personas más. Primero y segundo acto. Tercero, formar líderes, para que también hagan lo mismo. Que tienen que sembrar lo que han recibido. El agradecimiento de la salvación y la vida eterna está justamente en hacer lo que nos ha encomendado el Señor, la gran comisión. Sino de qué estamos hablando. ¿De qué hablamos si nosotros no hacemos lo que el Señor nos está diciendo? En la gran comisión dirás, no, yo no voy a estar ahí porque eso lo harán otros, yo voy a hacer otra cosa. ¿Cómo? ¿Acaso no se entiende que una labor merece todo una serie de actividades que se tienen que realizar? Algunos predicarán, es decir, sembrarán. Otros regarán. Otros buscarán la forma de cómo difundir. Otros alentarán. Otros ayudarán. Otros llevarán ayuda a las personas que necesitan. Es decir, los ministerios que puede haber para realizar la gran comisión es diversa. ¿Acaso solamente hacen la gran comisión aquellos que evangelizan? Todos participamos en eso. Todos tienen que evangelizar. Si no, ¿cómo demuestras tu amor al Señor? ¿Qué clase de cristiano puedes ser tú si has nacido en una nueva criatura como en Cristo Jesús y no realizas su labor? ¿Qué agradecimiento tienes para con el Señor? Porque el Señor demanda que tú tengas que hacer lo mismo que hicieron contigo. Y conociste la salvación y la vida eterna. A todos aquellos que tú conoces, sean vecinos, familiares, tienen que llegar. Porque está escrito inclusive en Ezequiel, en Ezequías, de que tú, si no predicas la palabra al impío, sobre tu cabeza caerá la responsabilidad de no haber predicado a esa persona. Pero si tú predicando a esa persona, lógicamente antes tienes que haber orado bastante para la lucha espiritual. Esa persona se resiste y no desea. Entonces, la culpabilidad de que esa persona se pierda y vaya a la condenación recaerá sobre su propia cabeza. Pero tú cumpliste lo que el Señor demanda. A todo impío tienes que predicar. Y no, si se resiste, déjala al Señor. Ora por él. Porque en algún momento puede ser de que el Señor determine de que esa persona se convierta para salvación y vida eterna. Pues es voluntad del Señor. Nosotros tenemos que orar siempre. Los ritos de la ley llevados a la práctica. Porque de qué valieran los ritos que nosotros pudiéramos ver si esto en la práctica no se lo puede llevar. Pero son ritos que anteriormente tenían que realizar y estamos hablando del Antiguo Testamento. Si nosotros hacemos lo mismo que hacían en el Antiguo Testamento, entonces ¿de qué vino Cristo? ¿Para qué vino Cristo? Él vino como el cordero y el león. Por eso se sabe y está establecido que Cristo es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No es el cordero que agarraban antes de su granja, de su establo, y lo ponían al sacrificio para que puedan rendirle culto al Señor y para poder pedir perdón a través de ese animal por todos tus pecados. Y todos eran limpiados. Y cada vez lo tenían que hacer perpetuamente. Está escrito. Pero cuando viene el Cordero de Dios, así como puso el Cordero, cuando Abraham fue puesta a prueba de que la obediencia ante Dios y tenía que ofrecer a su hijo en holocausto, Dios no lo permitió y Dios le dio el Cordero, el animal para sacrificar. Solamente quería ver la voluntad de determinación de Abraham para saber, y pasó la prueba.
y por eso que le concedió ser padre de naciones. Y le dijo que si alguien pudiera contar las arenas del mar, podrán contar también todos los frutos de tu simiente. La promesa se cumplió y él tenía que ser paciente. Aunque por ahí hubo alguna duda, entonces nació otra criatura, que no era Isaac, sino Ismael, lo que son los árabes. Pero en fin, Abraham se mantuvo y con la palabra del Señor pudo llegar a ser el patriarca. Y a través de su hijo Isaac se cumplió la promesa para que después Isaac diera a Jacob, a toda la tribu de Israel. Y de ahí subieran dos naciones. Bien, pero esos ritos que realizaban, los ritos de la ley llevados a la práctica, tenían un propósito, obediencia al Señor. En ese tiempo todavía no venía Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por lo tanto, tenían que realizar sacrificios, realizar ritos. El autor de este libro de Crónicas, muchos hablan de tradiciones, pero también involucran a Esdras. Y ya estamos en el año 450 hasta 425 antes de Cristo, prácticamente 25 años. Y comienza el silencio del Señor, porque 400 años pasaron hasta que vino Cristo recién. ¿Habrá alguna razón? Por supuesto que sí. Todo lo que el Señor hace tiene un propósito. El propósito de la Escritura, escrito después del exilio para instruir a los que regresaron en forma correcta a adorar a Dios. Necesitaban realizar en forma correcta adorar a Dios. Enfoque en el sacerdocio y en el reino del sur, tribu de Judá, Benjamín y Leví. Entonces, había un enfoque de sacerdocio justamente en los levitas y en el reino del sur, que es tribus de Judá y Benjamín. Prácticamente las tribus del norte no han tenido ninguna trascendencia porque se han alejado de Dios, porque no hubo ni una tribu que tuviera del norte que pudiera seguir al Señor, por lo menos esforzarse. Lo que sí pasó en las tribus del sur, por lo menos 8 reinos, 8 reyes, sí pudieron, se esforzaron por seguir la palabra del Señor, entre ellos el reino de Judá. Revisión selectiva de la historia ya tratada en Samuel y Reyes, con énfasis teológico y litúrgico. Es una revisión. Este libro de Crónicas es una revisión justamente de todo lo que hemos visto en Samuel y Reyes. Todo lo mejor. Versículo clave para poder entender, ¿no? Crónicas 11 del 1 al 2, unidad a Israel en torno a David, reconocimiento de su liderazgo. Eso es lo que tenía que verse. Que el futuro de Israel estaba justamente para empezar con el designio de David, y David iba a tener el corazón según lo que Dios quería, para que pueda, a través de su linaje, en un futuro, llegar al Mesías. Crónicas de 21 al 13, dice: reconocimiento de la misericordia de Dios. David busca la mano del Señor en el juicio. Siempre ha buscado al Señor. Ha pasado lo que ha pasado, siempre él se ponía adelante. Se ponía adelante. Sí, se ponía adelante y reconocía. Como humano tuvo errores, pero se corrigió. Primera Crónicas 29:11, alabanza y la soberanía y majestad de Dios y reconocimiento de todo por todo.
Resumen, la primera, nosotros podemos establecer que en Primera de Crónicas revisa la historia de Israel, con énfasis de genealogía, su sacerdocio y el reinado de David, desde su ascenso hasta su preparación para el templo, mostrando la fidelidad de Dios y la importancia de la adoración correcta y obediencia. Es decir, pues, se debe servir con excelencia. Ese mensaje. Un resumen segundo, capítulos 1, del 1 al 9 y el 23, genealogías selectivas. Lista de genealogías desde Adán hasta las tribus y familias relevantes. Eso es lo que hay del capítulo 1, en Primera de Crónicas. Luego, propósito, identidad, continuidad y legitimidad del pueblo y del sacerdocio. Tienen que ser auténticos, tienen que haber una determinación, una organización clara y transparente. Capítulo 9, 24, 12, 40, el ascenso de David. Reunión de seguidores y acontecimientos de que consolidan a David como rey. Repetía David la primera prueba que tuvo que pasar. Para ser rey, es matar a un gigante, tumbarse un gigante. Nosotros también, si queremos nosotros la corona de la vida, la salvación y la vida eterna, debemos tumbar gigantes. Pero no estamos solos, solo no podremos. Por eso Dios pelea nuestras batallas. Capítulo 13, 11, 20, 20, 30. El reinado de David, principales eventos. Traslado del arca. Capítulo 13, 6. David traslada el arca del pacto de Moisés. Lo recuperaron, que varias veces ha estado capturado por los filisteos. Pero no cumplieron lo que había dicho. Miren cómo pasa el tiempo y no cumplieron. Se supone que el pacto, el arca tiene que ser cargado por los levitas, sacerdotes consagrados, ¿no? Y ser cargados por el andamio. Pero no, lo pusieron encima de un carro y encima de unos animales, como cualquier otro objeto. El arca de la alianza, donde había presencia del Señor. Porque en ese tiempo, Dios quiso estar cerca de ellos. Dios se manifestaba con fuego en la noche y con humo, nube en el día. No es que creían, lo visualizaban perfectamente. Entonces, en un momento dado, por el camino pedregoso, casi se cae el arca y Usa, uno de los sirvientes, quiso agarrarlo, pensando que se iba a caer, y inmediatamente cayó fulminado. ¿Qué quiere decir eso? De que así no pueden haber tocado el arca. Y que Dios no estaba pues complacido porque lo llevaran de esa forma, porque él ya había dicho cómo tenía que haberse llevado. Bueno, por esa razón David lo puso en una aldea, en una casa, varios meses, y vio como que florecía todo lo que hacía esa persona, ¿no? Un miembro de la tribu de ahí. Y ahí entendió David de que esa arca debe tener un lugar especial y debe ser cargada como debe ser. Guerras oficiales y organización del reino, pecado de David, censo y sus consecuencias. Se le había dicho a David que no tenía que censar. Por alguna razón Dios le había encargado que no censara, pero él censó. Las consecuencias eran de que Dios iba a darles un escarmiento. Y de varios escarmientos eligieron estar 3 días sin provisiones, un tiempo determinado, sin provisiones, y tienen que soportar hambre. Pero David oró, clamó, y dijo, ¿acaso no soy yo el que he pecado? Entonces a mí me tiene que castigar. No pueden castigar a otros que no tienen responsabilidad. Porque él había hecho el censo, estamos hablando. Entonces Dios tuvo compasión. Preparativos para el templo y organización religioso militar.
capítulo final de sucesión y transición a Salomón. Y le dijo, tú no construirás mi templo, le dijo a David, tiene las manos manchadas de sangre, construirá Salomón, tu hijo. Bueno, y aceptó ahí tranquilamente, no le quedó otra. David organiza el culto y prepara recursos. Salomón es establecido como rey. Cuando ya iba a fallecer David, lo proclamaron como rey. Referencias proféticas. Primera de Crónicas 16:33, canción de David. Aparición del juicio divino, relación con la enseñanza de Jesús sobre el juicio final. Eso es lo que pasa. Primera de Crónicas, el pacto davídico. Promesa de un descendiente cuyo reino será firme para siempre, de Cristo Jesús. Pero todos entendían que podía ser que viene el Mesías y ya se establecen. Pero no pensaban de que primero lo que quería el Señor era triunfar en lo principal, que era la parte espiritual. Y al morir, al entregar su vida, descendió a los infiernos y le arrebató las llaves al Hades. Y por lo tanto, todo lo que estaban en el Seol, esperando la venida del Mesías, fueron llevados ya a la presencia del Señor. Entonces necesitaba hacerse eso, porque ¿qué hubiera sido si el Mesías llegaba sin hacer eso? O sea, a llegar al Mesías, sino que su forma de actuar hubiera sido liberar a Israel del dominio romano y establecer un reino permanente en Israel. Si la misma carga espiritual de asedio, de guerra espiritual, le iba a tener siempre Satanás y la iba a seguir venciendo. Dios tenía que derrotar a la muerte. Eso no entienden los judíos. Tenía que derrotar espiritualmente. Por esa razón, desde que luego, una vez que se realiza eso, en la segunda venida de Cristo, estará el reino que durará para siempre. Tipología mesiánica que se cumple en Cristo Jesús. Aplicación práctica. Valor de genealogías afirma que Dios conoce a cada persona, identidad y pertenencia en el pueblo de Dios. Dios conoce a cada uno de nosotros. Dice que vamos a ser llamados por nuestro nombre, propio nombre. A ver lo que nos ha preparado Dios. Consolidación. Los nombres están registrados por Dios. Relación con la idea del libro de la vida. Apocalipsis 13:8. Tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si te has entregado y eres hijo de Dios. Si has nacido nueva criatura como Cristo Jesús. No como piensan otras religiones. Decir, fueron al Padre y ahora ya son santos y van a irse al cielo. No, no es posible. Están pensando como los antiguos. Primero en la parte espiritual. Lo que hizo Cristo primero. Ser nuevas criaturas en Cristo Jesús. Por lo tanto, si no, no podemos. No podemos ser salvos. Somos naturaleza caída. Fidelidad de Dios. Cumplimiento de la promesa de David. Seguridad de que Dios cumple promesas a los al que le siguen. Obediencia y juicio. El patrón, pecado, arrepentimiento, perdón, restauración. Fíjense esa secuencia. Pecado. Está escrito. Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Acto seguido, arrepentimiento. ¿Qué arrepentimiento puede haber en un bebito que está llorando y que le estás echando un agua bendita? Cómodo para ti decir, ya estoy bautizado, ya voy a ser salvo. ¿Por qué nos dejamos engañar tan fácilmente? ¿Dónde está nuestro coeficiente intelectual mínimo? ¿Acaso te van a dar un título sin estudiar? ¿Habría problema? La única forma que tú tienes un título es estudiando. Y Dios te hace su hijo si tú te arrepientes, te bautizas. Un bebito que se va a arrepentir. Un bebito cuando te echaron el agua. Qué bonito es, lógicamente, el deseo del Padre que te salves y estés de acuerdo con Dios. Pero se queda en deseo, pues, Señor. Dios quiere ver
tu arrepentimiento, quiere tu voluntad, quiere ver tu decisión, así como ahora estás negando. Ahora estás estás queriendo huir siempre de lo que es la palabra de Dios. Por lo menos tú puedes tener la voluntad de que sigas al Señor al momento de bautizarte y luego tú ya no quieres nada. No quieres hacer nada. Llevarás lo que has tomado, llevarás lo que has bebido. Así vas a estar. Solo hasta que mueras. Tienes libertad para escoger. Pero en el fin de los tiempos no vas a tener libertad de escoger tu juez. Porque el único juez universal, Cristo Jesús. Entonces, después del pecado viene el arrepentimiento, y eso es lo que tenemos que hacer. Arrepentirnos y ser nueva criatura de Cristo Jesús. Por lo tanto, tendremos el perdón del Señor, si es sincero tu arrepentimiento. Y por lo tanto, habrá restauración. Invitación al arrepentimiento y confianza en la misericordia divina. Está en Juan 1:9. Líneas prácticas para hoy: mantener identidad y continuidad espiritual, memoria histórica y litúrgica. Nosotros tenemos que tener memoria, es decir, tenemos que estar siempre leyendo, siempre purificándonos, porque el corazón es perverso y la mente del ser humano es frágil, que olvida las cosas. Confiar en la fidelidad de Dios ante promesas y pruebas. Practicar arrepentimiento genuino y obediencia. Entonces, siempre tener a Dios en las dificultades. Siempre tener presente al Señor. Nosotros podemos ahora ver y cantar una dedicación inspirada en el libro de Crónicas para poder reflexionar. En medio de la alabanza se cuenta el Señor. Nuestro Dios Todopoderoso dice: de la boca de los niños, de los bebés, es que perfeccionaste la alabanza. Así que hay muchos pastores que ni siquiera quieren cantar. Dice: ¿para qué vamos a cantar? La prédica está todo. Si no te gusta cantar, no cantes. Y eso será una señal de que en tu corazón no hay gozo por alabar al Señor. Porque recuerda bien claro, y esos pastores están olvidando de que muchas veces Josafat y muchos reyes, así como se quiere, con oración vencieron batallas, cantaban, así como Josafat saliendo y cantaban, y ganaban sus batallas hasta solamente cantando. Muchas veces el Señor ha peleado las batallas y ha hecho ganar con inmensos ejércitos, y el pueblo de Israel, el ejército de Israel, solo cantaba. La alabanza es poderosa porque es el jolgorio, es la alegría de vivir y estar en la presencia del Señor. Nací en medio del dolor, mi nombre fue mi aflicción, marcado por lo que sufrí, sin rumbo ni dirección. Pero escuché tu voz, Señor, que transforma lo que fui. Del llanto hiciste bendición, de las cenizas un jardín. Oh Dios de Israel, bendíceme, ensánchame, que tu mano esté conmigo y el mal no me toque jamás. Cambia mi historia, oh Señor, tu voluntad quiero vivir, que mi dolor sea testimonio del poder que hay en ti.
Todos dijeron no, tú dijiste yo haré en ti. No miraste mi pasado, sino el propósito en mí. Tú eres quien puede sanar lo que el alma no entendió. Con tu amor y tu poder me levantas, mi Señor. Oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, que tu mano esté conmigo y me libres del mal, Señor. Oh, Dios de Israel, bendíceme, ensánchame, que tu mano esté conmigo y el mal no me toque jamás. Cambia mi historia, oh Señor, haz de mi vida un altar, porque cuando oro con fe, tú me escuchas una vez más. Y le otorgó Dios lo que pidió, porque quien clama con fe nunca clama en vano. Tú cambias el dolor en bendición eterna, Señor. Oh, Dios de Israel, bendíceme, ensánchame, que tu mano esté conmigo y el mal no me toque jamás. Cambia mi historia, oh Señor, haz de mi vida un altar, porque cuando oro con fe, tú me escuchas una vez más. Amén, hermanos. Podemos nosotros haber escuchado en esta canción, esta alabanza al Señor, que se pide de que nos proteja el Señor, nos cuide, nos guarde, y que siempre en medio de alabanza está el Señor. Por lo tanto, las canciones que nacen del corazón, y sus palabras estén dedicadas al Señor, entonces podemos nosotros sentirnos gozosos, porque con el Señor nos gozamos en medio de la alabanza. Y no debemos nosotros guiarnos por las costumbres. A veces entendemos mal que el respeto que se tiene a los padres, porque ellos deciden hacer una cosa, debemos nosotros continuar y seguir. Pero si tú tienes voluntad de saber, no tienes por qué enfrentarlos, simplemente hacer lo correcto. Y si lo que está en la Biblia vas a realizarlo tú, entonces que ellos mismos digan, es incorrecto seguir la Biblia. No pueden decir que ese es para otros, porque la Biblia es para todos. El amor de Dios es para todos. Si el amor de Dios es para todos, entonces ¿por qué negarse la verdad? Se dice que en Semana Santa no se debe comer nada más que pescado. No son costumbres. ¿En algún momento dijo eso el Señor? No, ¿verdad? Porque si la costumbre de comer pescado nos han impuesto desde muy pequeños. Nadie podía comer otra cosa. Pero no se trata de comer o no comer. Siempre tiene que haber un respeto al Señor. ¿Y cómo es la forma de respetarlo al Señor? Adorándolo. Y la mejor adoración, la obediencia. Lo que mande se debe cumplir, no lo que dicen los hombres. El Señor dice, maldito aquel que se confía en los hombres. Porque el día que te falle, ¿en quién confiarás?
Pues la confianza está en el Señor solamente, nuestro Dios Todopoderoso que pelea nuestras batallas y nuestro amigo fiel. Por eso que en Semana Santa el Señor lo que quiere, no es que si vas a consumir pescado o no. Lo que quiere el Señor simplemente que seas santo, no solamente seas santo ese día, el Jueves Santo, el Viernes Santo, el Sábado de Gloria, o lo que se recuerda como el Domingo de Resurrección, y que ese día nada más, o cuando es a la iglesia eres santo y después hace lo que quiere. Dios lo que quiere es que seas tú santo toda tu vida. Desde que tú ya naces con nueva criatura de Cristo Jesús, tus actitudes tienen que ser otras. Y la única forma es nacer de nuevo, porque si no, no vas a poder solo. Satanás ahí te va a ir tentando, te va a ir impulsando a decidir cosas en las cuales tú tienes que renegar, tienes que pelear, tienes que reclamar. Pero ¿quién puede reclamar al Señor nuestro Dios? Y algunos se asemejan todavía y quieren razonar igual que Dios. La única forma que nosotros podamos entender totalmente a Dios es ser otro Dios. ¿Y quién puede hacer eso? Nadie. Por lo tanto, no te atrevas tú a estar cuestionando al Señor nuestro Dios. Porque para que sepas algo, tienes que leer como debe ser. Porque cuando tú, por ejemplo, quieres aprobar tu curso, de cualquier materia, tienes que estudiar. Si no has estudiado nada, vas a jalar. Es igual. El Señor dice bien claro, mi pueblo se pierde por falta de conocimiento. Y no es que tú tengas que conocerte toda la Biblia. Tienes que conocer el paso fundamental, cuál es entregarse de nuevo, nacer de nuevo. Todo el demás trabajo, de ir creciendo espiritualmente, será progresivo, porque no es que nazcas de nuevo espiritualmente, vas a tener que recibir la leche espiritual, conocimientos básicos, y luego de eso seguirás creciendo, y ya tendrás con el tiempo alimentos sólidos. Así que no digas que un día te entregaste y ya vas a conocerlo todo, vas a hacerlo todo. No es así, es un crecimiento. Por lo tanto, tú debes saber que el Señor no quiere que solamente no quieras que consumas carne, que solamente consumas pescado el día de Semana Santa. En Semana Santa, el Señor quiere que tú estés reflexionando, pues, de no se sabe los días exactos, ni siquiera el día de la Navidad, pero por lo menos se tiene que utilizar los momentos en los cuales se recuerda al Señor en algún evento para hacerlo conforme el Señor quiere. Y no se trata de unos días estar bien con el Señor, se trata de hacer toda la vida ser santo. Y no es necesario que tú tienes que ir y hacer unos ritos. Y habíamos dicho que eso es el Antiguo Testamento, cuando vino Cristo Jesús, y es el Cordero que quita el pecado del mundo. Entonces, ¿qué más estás queriendo hacer? ¿Otro Cordero? Pues, está claro. Es el que nos limpió, nos compró con su preciosa sangre. Somos hijos adoptivos. Entonces no es necesario subir a un cerro, estar a una cruz y pedir la bendición. Es necesario hacer actos, ritos, para poder tener la bendición del Señor. Puedes ejemplarizar obras teatrales, pero no puedes estar infligiéndote heridas. ¿De qué vale que te infligas heridas? Porque ya las cosas lo hizo Dios. Por eso dijo el Señor al final, todo está consumado. O sea, lo hizo todo Él. Siendo Dios, se despojó de su gloria para sufrir como un humano y sufrimiento hasta la muerte. Pero no murió con anestesia ni nada, sino con todos los dolores que había provocado. Con eso pagando todos nuestros pecados. Por lo tanto, no tenemos que hacer ritos, no tenemos que estar yendo a una punta del cerro, estar buscando bendición. ¿Por qué? Bien claro lo que le dijo la samaritana, ya no será ir a un templo, ya no será ir al Sinaí, ya no será necesariamente ir al templo de Jerusalén, sino en cualquier otra parte, en espíritu y en verdad. ¿De qué vale entonces que hasta inclusive canta esa canción la samaritana? Hay canción
Esa lengua, que esa religión oficial canta. Dice samaritana, ¿quién te ha dicho que yo soy el Mesías? ¿Para qué? O sea, se canta una cosa y se hace otra cosa. El Mesías ha dicho bien claro de que en todo sitio estará el Señor, ahí donde te inclines, ahí donde te arrodilles, ahí donde tú te postres, ahí estará Dios. Pues se cumplen las promesas hechas a través de los profetas Joel 2:28 y de Isaías, en donde el corazón del corazón del ser humano iba a ser un corazón ya de carne. Por lo tanto, el Señor iba a escribir en los corazones su ley y poner en nuestras mentes todo lo que se necesitaba para poder ser salvos. Entonces el Señor lo que quiere bien claro, de que tú lo ames en espíritu y en verdad. Tú no puedes estar pensando de que la forma como tienes que acercarte al Señor es a tu manera. No puedes estar cantando igualito, pues como los cantan una canción que dice a mi manera, de un cantante norteamericano, Frank Sinatra, en donde todas las cosas dice que lo hacen a su manera, a su manera, a su manera. Si vas a hacer a tu manera, entonces no estás haciendo nada, porque lo que Satanás quiere es que hagas las cosas a tu manera. ¿Y cómo es hacer a tu manera? Decir, sé que Señor, yo voy a estar con alguien, no me voy a casar y no creo que estemos haciendo nada malo porque los dos nos queremos y podemos fornicar. Eso está mal, eso es perverso, eso es diabólico. Fornicación, está escrito bien claro que uno tiene que huir de la fornicación. Ni siquiera dice resistir, dice huir. Está claro en la palabra, ¿entiendes? Si la misma Biblia te está diciendo huir, no puedes decir yo voy a ser bravo y voy a enfrentar a la fornicación. No puedes. Huye de la fornicación, dicen, claro, porque pegas contra tu propio cuerpo. Tú. Es entonces que tú no puedes a tu manera hacer las cosas. Y decir, porque hay un amor entre dos personas que es un amor sincero, entonces no puede haber pecado. Lo hay, porque no estás casado. Porque no estás cumpliendo lo que debes realizarse, porque en un momento dado eso terminará y luego comenzarás otra. Simplemente te están siguiendo a la carne. Tú no puedes tener tu manera de decir, por ejemplo, yo a mi manera voy a creer al Señor. Yo de vez en cuando iré, cuando me acuerde, iré al templo. Cuando me acuerde, oraré. Cuando tenga tiempo, porque ahorita no puedo, porque necesito ganar plata, necesito ahorrar. Cuando lo principal es el seguir al Señor. Cuando lo principal es pedir al Señor que te dé las fuerzas, que te dé la victoria sobre las pruebas que te manda el destino en la vida. Pero la vida está justamente por lo que el Señor te está tomando pruebas. Pero si tú no acudes al Señor, al inicio te puede dar bendición al Señor. Pero tú tienes que saber de dónde viene esa bendición. No puedes decir que es tu suerte. ¿Suerte de quién? ¿Qué ruleta rusa? ¿Ah? ¿Satanás está usando la ruleta rusa para darte suerte? ¿O de dónde viene la suerte? ¿Sabes de dónde viene? ¿De qué color es? ¿A qué sabe? ¿A qué huele? ¿Qué cosa? ¿Cómo puedes tú decir es suerte? Todo está determinado por el Señor. Si tú tienes algo o dejas de tener algo, es por voluntad del Señor. Pero tú dirás, ¿en qué momento intervino? Él está permanentemente interviniendo. Él realmente nos cuida, nos protege. Pero el día que tú, de tanto que te han querido hablar de la palabra, siempre has rechazado y te has sido derruido. Entonces llegará un momento en que el Señor dice, hasta acá nomás. Y comienza a pasarte todos los desastres que tienes, porque tú mismo lo has provocado, porque tú mismo has sembrado. Por lo tanto, cosecharás lo mal que has sembrado. Por esa razón, no puede ser que a tu manera puedas estar en esta vida. Cuando tú rechazas estar al Señor y eres padre de familia, estás condenando a tu familia a vivir en la oscuridad, sin el favor del Señor. Espero que reflexiones del Señor y el amor de Dios llegue a tu persona.
Hermanos, aquella persona que escuche y que esté dispuesta a cambiar su vida, este es el momento que lo hagas. Este es el momento que lo puedes realizar después de repetir las oraciones y luego buscar un sitio donde crecer espiritualmente. Lo puedes hacer también en la iglesia cristiana de Belén, aquí o en cualquier otra iglesia, donde veas tú que hay movimiento del Espíritu de Dios. ¿Y cómo sabrás? Cuando entres, no esperes recibir energía y nada de eso. Tú ves el comportamiento, tú ves la forma como se desplaza. Porque a todo árbol se le conoce por sus frutos, no por lo que dice, no por lo que hace y dice, y los frutos que tiene y que el Señor ha permitido que se tengan. Repite conmigo si estás dispuesto a cambiar tu vida. Padre Santo, Dios poderoso, Jehová de los ejércitos, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que he sido pecador y que deseo que Cristo sea mi Salvador. De ahí en adelante, sea mi Señor para poder seguirlo. Entonces te lo pido, Señor, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Esta oración lo tienes que realizar con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Si lo haces en ese momento, está escrito de que no hay una criatura en Cristo Jesús, puedes realizar ser y hacer nuevamente, espiritualmente, una nueva criatura. Tu nombre será escrito en el libro de la vida, tu vestido será más blanco que la nieve. Y dice el Señor que yo, dice, enterraré tus pecados al fondo del mar, y ni siquiera me acordaré de ellos. ¿Estás tú dispuesto a seguir al Señor? ¿Estás tú dispuesto a que quieras llevar a tu familia por el camino de salvación y la vida eterna? Ten la bendición en este momento y hazlo. Te puedes aproximar a la avenida Beta 1984 o a cualquier otra iglesia que sea cercana y crece espiritualmente. Te explica lo que has hecho y crece espiritualmente, porque nuestra labor de realizar la comisión, sabemos que eso se puede realizar en cualquier otro sitio donde hay la presencia de Dios. Y Dios está en todas partes. Amén, hermanos. Dios los bendiga. Hasta el próximo domingo. Amén. Hemos sido bendecidos con la hermosa palabra de nuestro amado Padre Celestial. Y es por eso que invitamos a todos a que podamos reflexionar sobre lo que hemos escuchado y pedirle a Dios que sea Él que nos muestre cómo actuar en cada circunstancia, en cada situación durante toda esta semana. Porque no solamente es hoy que acudimos al Señor, sino todos los días de nuestra vida. Por eso, hermanos, oremos por el Perú y el mundo. Dios Todopoderoso, Jehová de los ejércitos, gracias, Señor, por tu palabra que nos has hablado, Señor, en esta tarde y en este tiempo especial. Te pedimos, Señor, para que seas tú levantando siervos en el Perú, en el mundo, que puedan, Señor, llevar tu evangelio y puedan predicar a más personas, Señor, aquellas personas que se han alejado de ti o que aún no te conocen, Señor, y así puedan nacer de nuevo, puedan ser transformados en Cristo Jesús y así puedan ser verdaderamente libres, Señor. Y también, Señor, te pedimos por tu iglesia, que seas tú purificando cada vez más, Señor, nuestros corazones, todo el corazón a toda la iglesia cristiana Belén, Señor. Y asimismo,
Gracias, Señor, porque tú nos permites seguir congregando todos los domingos, Señor, y buscar más de tu palabra, Señor. Manifiéstate, Señor, con poder y gloria para poder amar, liberar, liderar y despegar. Clamamos, Señor, a ti por ser una iglesia apasionada, que viva por la oración, por la palabra, el evangelismo, y así sirviéndote a ti, oh Padre Celestial. Y solo tú, Señor, sabes la circunstancia, la situación en la cual nos encontramos, Señor, en la cual se encuentran mis hermanos. Sé tú dándoles sanidad, Señor, a nivel físico, a nivel espiritual, Señor. Y consolídanos cada vez más, Señor, a tu iglesia cristiana de Belén. Queremos servirte, Señor, y ser adoradores en espíritu y en verdad. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. ¿Por qué no? Señor, te queremos, Señor, seguir alabando y adorándote a ti, Padre Santo, sabiendo que cuando sea en tu tiempo, Señor, y estemos contigo, Padre Santo, veremos que hay alboroto en las calles, y es que algo ha pasado. Veo a los hombres corriendo y a muchos gritando, padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra, estoy separada y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en el lugar en que estoy, yo gozo de calma, mientras abajo en la tierra, así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No sé en qué te fallé, en qué te ofendí, qué será de mi alma. Mi mente y capacidad no pueden describir la gloria y el grande poder que hay en este lugar. Un trono que está rodeado de miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. ¿Por qué no podemos hacer esto juntos, como familia? No necesitamos a la iglesia para ser una familia, ¿entendido? Te lo diré una vez más, cariño. Ya no quiero saber nada de la Biblia. Si tú quieres hacerlo, hazlo. ¿Por qué no puedes abrir tu corazón un poco? Por favor, Dorol. Estamos hablando de la eternidad. Sonríe, amor. ¡Empújame hacia el cielo! Algo ha pasado. Veo a la gente corriendo y a muchos gritando. Padres que buscan sus hijos muy desesperados. Parece que aquello que un día se anunció ha pasado. Yo no me encuentro en la tierra y estoy separada. Y siento que todo mi cuerpo y mi ser han cambiado. Y en este lugar en que estoy yo gozo de calma. Mientras abajo en la tierra así gritan las almas. ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí? ¿Qué será de mi alma? ¿Por qué me he quedado, Señor? No lo sé. ¿En qué te fallé? ¿En qué te ofendí?
inmensidad no pueden describir la gloria y grande poder que hay en este lugar. Y un trono que está rodeado por miles de ángeles, mientras abajo en la tierra se alborotan las calles. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue este día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue este día el cielo puedas conquistar. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamento. Cristo nos viene a buscar. Procura de dar lo mejor de tu vida para cuando llegue este día el cielo puedas conquistar. Mientras la gente corre tratando de encontrar a sus seres queridos, la única evidencia de que sí estuvieron aquí es la ropa que se encuentra de un extremo al otro del mundo. Acabamos de recibir reportes de nuestras estaciones hermanas en todo el mundo de que millones de personas han desaparecido en lo que algunos aseguran que es la segunda venida de Jesucristo. ¿A dónde se fue la gente? Nadie lo sabe. Sí, Señor, y en esta tarde también sabemos que el fuego que tú has puesto en nosotros, Señor, no se apagará, porque yo siento que las llamas de un avivamiento están aquí. Veo el quebranto de un pueblo santo que clama a ti. El fuego nunca más se apagará, porque yo veo esperanza y que las cenizas huyen de mí. Dios, quema lo impuro, porque tu amor es puro y nunca se apagará.
fuego que ha puesto Dios en nuestros corazones no se apagará. Gracias, Señor, porque tú permites, Señor, congregar y estar, Señor, en tu presencia y buscar más, Señor, de ti. Gracias, Padre, porque nos permites alabarte, Señor, y sabemos que tú estás, Señor, en medio de tu alabanza. Gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos que protejas a mis hermanos, Señor. Cuídalos durante toda esta semana también. Sea tú, Señor, protegiéndolos, Señor, de todo dardo del enemigo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a serte fiel, Padre Santo. Te pedimos, Señor, todo esto en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén, amada Iglesia del Señor. Que Dios los bendiga en gran manera y ya nos estamos reencontrando el próximo domingo. Bendiciones.